Mire, con toda honradez, uno se tiene que quitar el sombrero ante esa gente. O sea, ¿cómo pudo haber hecho eso? Una majestuosidad de un edificio que ocupa 2, 3 manzanas, cuando no había un dique. No, y desde luego esas construcciones tomaban siglos, no era que se hacían de la noche a la mañana, pero están ahí, y uno yo me maravillo, y desde luego, qué cosa extraordinaria. Por ejemplo, mire, la arquitectura románica, yo traje unas fotitos por ahí, no sé si allá el técnico nuestro hoy ya pudo lograr hacer algo. ¿Están en esa? Bueno, vamos a ver si eso no nos toma siglos. De aquí al oscurantismo llega. De aquí al oscurantismo ya lo hemos visto. Pero por lo menos déjenme decirle algo sobre la estructura arquitectónica románica. La liturgia cada vez se hacía más complicada, porque aun cuando la gente era ignorante, el pueblo era ignorante, el clero en ese momento se estaba ilustrando. Acuérdense que estaban las universidades, estaba la escolástica, estaba Santo Tomás de Aquino, estaban los planteamientos aristotélicos, estaba la comunidad de profesores seculares con inclinación de la doctrina filosófica de Averroes. Es decir, o sea, la iglesia estaba aceptando el desafío y el reto del intelectualismo, y ahí estaba. Así que el clero era inteligente, era brillante, era culto. Por lo tanto, esta gente se sentía desafiada a ir desarrollando una élite distinta a la del pueblo. Hace un tiempo atrás yo estaba hablando con un excelente profesor de teología, para mí uno de los mejores, y él me estaba compartiendo una gran frustración que tuvo cuando le predicó a un grupo de jóvenes. Y me dice: chico, yo me frustré, porque me sentí que no pude bajar. O sea, yo no pude tomar mi conocimiento y bajarlo a ellos y yo le decía: no, chico, lo hiciste muy bien, ya. A mí me impresionó muchísimo. Me decía: sí, pero yo me sentía frustrado, porque cuando bajaba me sentía que no era yo, y cuando subía me daba cuenta que ellos no entendían. Entonces me decía: para mí fue una tortura. Y desde luego, eso nos puede presentar un cuadro, ¿verdad? Más o menos de cómo se podía sentir el clero en ese momento, tratando de llegar a gente analfabeta que no sabía, con un cuadrito allí de Abraham, pero cuando ellos se saben toda la historia, y se saben toda la teología, y se saben todo el concepto, y lo saben analizar desde una perspectiva aristotélica, y lo saben analizar desde una perspectiva platónica, y dicen: Dios mío, pero ¿qué hago yo con este ignorante que está aquí, que solamente ve el cuadro? Y dice: ese es Abraham procurando matar a su hijo Isaac, pero no le puedo decir más nada. Entonces, ¿qué hacen? Entonces empiezan a separarse del pueblo. Y se separan del pueblo para entonces ellos también beneficiarse de la liturgia. Se desarrollan los coros gregorianos, que los entendían ellos y nadie más. Se desarrollan los conceptos teológicos. Imagínense, ¿quién podía manejar un concepto teológico en aquel tiempo, cuando un análisis teológico requería que el que iba a presentar un análisis teológico, si iba a presentar 5 puntos a favor de su posición teológica, tenía que presentar 5 puntos en contra de su posición primero, para luego decir: así creen estos, así cree 1, 2, 3, 4, 5, estas personas, así creo yo. Y después entonces decir: y creo así porque cuando combino mi posición con la de fulano, el resultado es este. Y creo así por cual. Oiga, eso no lo hace nadie hoy. Esa gente lo hacía. De hecho, yo estoy trabajando con la suma teológica para cumplir con mi asignación contigo. Dios quiera que el día que lo haga venga. Pero no es fácil trabajar con la suma teológica de Tomás de Aquino, porque eso es lo que él hace.
Él dice, yo voy a presentar 115 principios de por qué Dios existe, pero voy a presentar también 115 por qué no existe. Y los voy a combatir uno a uno. Oiga, eso es una tarea bien. Ese hombre es una eminencia. O sea, esa era una gente extraordinaria. Ahora, ¿ya se sale algo todavía? Ya están más cerca. Mira, ya se ve un punto ahí, por lo menos. Ahora, fíjese que en esa era de los altos ideales, la liturgia era más complicada, hasta el punto que los monjes solo podían seguir la liturgia, solo podían seguir los cantos, los himnos y demás. Alguna gente se podía aprender algunos que otros himnos, pero también los himnos eran teología pura. De hecho, usted toma un himnario gregoriano y los planteamientos son teológicos que ninguna persona que no haya estudiado teología los puede entender. Entonces, esa gente que entendía, esa gente se paraba allí, el coro del clero empezaba a cantar, terminaba de cantar, el religioso daba su homilía, la terminaba y pregúntale a la gente lo único que sabía era que allí estaba Abraham con el cuchillo levantado, que acá estaba Daniel en el foso de los leones y nada más. Pero había que hacer edificios para seguir explicando la fe. Y se copia entonces el concepto de la arquitectura románica. ¿Cómo es ese concepto? Por lo menos si no aparece. Los techos que antes eran de madera, ahora empiezan a hacerse de piedra. Pero desde luego, yo voy a tratar de explicar algo que tal vez Nestalí se va a reír de mí, porque me estoy metiendo en terreno que a mí no me han dado ni siquiera crédito. Pero fíjese que esas estructuras, como la arquitectura era primaria, pues un edificio hay que buscar de dónde sostenerlo. Porque eso no es cuestión de poner paredes y levantar. Pero desde luego los recursos para hacer las paredes en aquel tiempo eran rústicos. Por lo tanto, ellos se inventaron cómo podían hacer esa estructura, pero querían hacer los techos de piedra. Entonces, hacen los techos de piedra, pero entonces tienen que poner a descansar los techos contra las paredes. Por lo tanto, las paredes tienen que ser así de anchas. Y respaldada por otra. Entonces, respaldada por otra. Las ventanas tenían que ser entonces pequeñas, porque desde luego el espesor mayor lo tenían que tener las paredes. Así que usted va a esas estructuras románicas y usted dice, bueno, apenas ni se ve, no hay visibilidad. Claro, ahora le han metido electricidad, que yo creo que eso ha sido un error grandísimo, ¿verdad? Alterarla, pero de alguna manera tienen que hacer sus actividades allí. Y desde luego, las ventanas eran pequeñas. Las puertas eran redondas y esa piedra majala que... Sí, exactamente. Entonces con piedras amarradas y la luz simplemente provenía de la puerta principal, de la puerta frontal, donde se ponía algún tipo de vitral, pero desde luego la luz no irradiaba en todo su interior. Los arcos eran de medio punto, y cuando los arcos eran grandes, desde luego, entonces se aprovechaban para ahí esculpir figuras religiosas. Pero hay otro elemento que todavía yo no les he dicho, es que muchos de estos artistas no eran cristianos. Y los artistas son libres. Me perdonan los artistas que estén aquí, pero los artistas tienen una extraordinaria habilidad. Ellos saben pedir opinión y hacer lo que quieren, porque son sumamente creativos, ¿no? Ellos pueden pedir una opinión, pero a la larga usted le da la opinión y ellos, con la opinión que usted le está dando, ellos están creando, y están sobrecreando. Y cuando usted viene a ver lo que usted opinó, sirvió de base, pero nada de lo que usted opinó está en lo que él creó, porque así son los artistas. Pues imagínense, esa es la realidad. Los artistas, entonces, les gustaba también, ¿sabe qué? Imprimir su sello,